Y bueno, vamos a seguir con la lección, pero ya estamos con la lección 14, ¿verdad? Ya la empezamos. Pero hermano Ale León, Toquita, él tiene los premios, él los tiene. Digo, si no se los ha comido, ¿verdad que no, Toquita? Más, así todo esto lleno de chocolate, no va más. Hoy tenemos sneakers. Oiga, nunca dicen amén en una prédica. Bueno, la lección pasada empezamos a analizar y a estudiar juntos Hechos 14. La lección se llama maltratado, pero no derrotado. Yo les di 3 puntos a forma de introducción que son importantes. ¿Cuál fue el primer punto? Y les voy a ayudar con la primera palabra. Los adultos debemos cuidarnos de. Ese fue el primer punto que les di. Dígame, don Fernando. No, ese no es el primero. Los adultos debemos de cuidarnos de no, ¿qué? Pero ¿por qué razón? Eso es, no debemos de parar de seguir al Señor ni de servirle. ¿Por qué razón? Ah, sin importar la persecución, pero ¿por qué razón? Porque le estamos enseñando algo a las nuevas generaciones, les dije. Ese me lo gano yo. Búsqueme la letra A porque tiene varias letras. Debe tener la letra A por ahí. Estamos enseñándole a las nuevas generaciones 2 cosas. O les estamos enseñando a perseverar a pesar de, o les estamos enseñando que cuando la cosa se pone difícil, renuncio. Y estamos formando gente, hermanos, con nuestro ejemplo. Porque una de las cosas que vemos en el libro de los Hechos es que esta iglesia del libro de los Hechos no paraba, sin importar lo que pasara en sus vidas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Claro que sí. La segunda cosa que les hablé, ¿cuál es? Hermana Elizabeth. No, ¿cómo que yo les voy a enseñar el orgullo, hermana? Jamás. Yo no le como, oiga, y todavía me insiste. Dígame, Marlene. El patrón bíblico para la obra misionera. El patrón bíblico para la obra misionera. ¿Cuál es? Perseverar y las iglesias se abren predicando el evangelio. Era lo que hacían a toda la donde llegaban. ¿Qué hacían? Predicaban el evangelio. Eso es importante, hermano. La iglesia no puede abandonar este patrón bíblico. Cuando abandonamos este patrón bíblico, abandonamos la bendición de Dios. Dios bendice la predicación de su palabra. Lo que es poder de Dios es que no me avergüenzo de él. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Ese patrón bíblico. No renunciamos a pesar de lo difícil. Seguimos como iglesia. Amén. 2, predicamos el evangelio. Y 3, dígame, hermana Evelyn. La iglesia necesita aprender a manejar 2 cosas. Listo. Y ya le dieron a la hermana Warling. ¿No le han dado? No me le han dado. Coco, a usted no le van a dar. Usted no contestó nada. Ay, qué lindo. La iglesia necesita aprender a manejar la persecución, las pruebas, pero también el orgullo. Las persecuciones, las pruebas nos pueden desanimar y querer, nos van a tentar a abandonar. Y el orgullo nos va a tentar a decir, esto lo hice yo cuando todo lo hace Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Listo, Toquita, gracias. Aquí tenemos el versículo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No hay cosa mejor, hermanos, que trabajar para el Señor. Es lo mejor. Ahora vamos a recordar muy rápidamente porque
Si no, no vamos a salir. Vamos a ir al mapa, por favor, hermano Josué, si es tan amable. Solo para recordar el viaje misionero. Y en este transcurso, el gobernador se llamaba Sergio Paulo. Con L o no Pablo, Paulo. ¿Por qué? A preguntar a los papás de él que se llaman así, no que no se llamaba, ¿verdad? Atravesó Chipre y aquí tuvieron un enemigo. Hermano, la obra de Dios tiene enemigos. La obra de Dios tiene enemigos. Tiene oposición en todo lado. El secreto no es empezar a hacer la obra cuando el clima sea el ideal, cuando las circunstancias sean ideales. Iglesia, les tengo que decir lo siguiente otra vez. Nunca va a ser el momento ideal para... Siempre va a haber o problemas de esto, o problemas del otro. Véalo aquí, hermanos, está tan claro en los viajes misioneros y en todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Hay momentos de bendición y momentos de oposición, y momentos de bendición y momentos de oposición. Y ahí aparece un hombre, un brujo, un charlatán, tratando de que el gobernador no escuche a Pablo, ni el mensaje. Pero Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, lo reprende, queda ciego unos días, y luego ¿qué? El gobernador queda maravillado y viene a Jesucristo. Luego, ellos parten de Pablo. Ahí empezamos. Llegan allá a este lugar que se llama Iconio. Bueno, no, Iconio no. Llegan a Pergue, perdón, y luego suben hacia Antioquía de Pisidia. Allá en Antioquía de Pisidia enfrentan una oposición enorme de parte de los judíos. Enorme. Más oposición. Pero entonces, como la cosa se puso difícil, abandonaron y regresaron. ¿Es así? No, hermanos, ¿qué hicieron? A echarle ganas con el poder de Cristo. En Antioquía de Pisidia tuvieron una oposición enorme los judíos. Luego van a Iconio y se meten a la sinagoga como era la costumbre de Pablo y empiezan a enseñar y se convierte mucha gente. Y luego ahí mismo, a pesar de la gran bendición, en Iconio, los judíos incrédulos endurecen su corazón y se oponen a Pablo, a Bernabé. Y bueno, tienen gran oposición también, pero también hay mucha gente que viene a Cristo. No sabemos los medios, dijimos, que utilizaron para desacreditar a Pablo. No sé si fue calumnia, mentira, en fin. La ciudad casi que se vuelve contra ellos, pero hay un número importante de gente que viene a Cristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Usted va a notar siempre que en todo lugar hay oposición, pero hay gente que se convierte. Otra vez, hermanos, esto es parte de lo que yo quiero siempre explicarle a ustedes. ¿Está pensando usted dedicarse a la obra de Dios? ¿Usted siente que Dios lo está llamando? Amén, me alegro mucho. Pero sepa que va para esto. Va a experimentar esto toda su vida. Toda la vida. Tiene que tomar fuerzas en el Señor porque toda la vida va a haber bendición y gran oposición.
Y hay que aprender a manejar esto, hermanos, porque si no, se tira el tapón, como decimos, se bota la toalla, o saber yo qué otro dicho habrá para esto. Tiene que estar usted muy seguro de que Dios le ha llamado y Dios lo va a cuidar y Dios lo va a bendecir, pero esto es parte de la vida de Pablo y toda su vida, desde que le entregó su corazón al Señor hasta el día que dejó de vivir, vivió bajo persecución y bajo problemas. De hecho, lo decapitaron al final. Sus últimos días fueron en una cárcel. Esa es parte de la obra de Dios. Pero el secreto es no renunciar. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ir al versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Allá en Iconio. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y ahora yo les tengo una pregunta, porque aquí en varias ocasiones hablan de apóstoles en plural, pero sabemos que Bernabé no era apóstol, ¿verdad que no? Bernabé no era apóstol, pero aquí le menciona varias veces, como aquí dice con los apóstoles, ¿verdad que sí? Tarea, no, ahorita les explico. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se juntaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, ahora aquí viene algo importante que hay que explicar. Huyeron a Listra y Derbe. No es que hay que seguir, no es que no se abandona. Bueno, ya voy a explicarles. Pero la ciudad está dividida aquí. Y hermanos, unos creyeron, otros no creyeron. Hermanos, siempre es así. ¿Acaso en su familia todos son salvos? Siempre es así, hermanos. Unos creyeron, otros no creyeron. Y usted va a ver que en una casa usted presenta el evangelio y alguien recibe el evangelio, otros no. Es lo que está pasando. Nuevamente, hermanos, este es el modelo de Dios para la obra. Es que eso es lo que vamos a enfrentar siempre. ¿Qué sería lo más lindo? Que todo el mundo venga a Cristo. En algunos pasajes vemos donde Cornelio, su casa y todos vinieron al Señor, pero no siempre. Y esos que no vienen al Señor son los que toda la vida van a oponerse a usted, a su cristianismo, cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que viene a un culto, cada vez que usted va a diezmar, se le van a tirar encima, está loco, usted está tonto. Esa es la parte de la vida, hermano. Es la vida cristiana. ¿Cuál es el secreto? Agarrarse de Cristo y ¿qué? No parar, seguir, seguir, seguir en el Señor. Así que es el punto número 3, la polarización. La ciudad está dividida. Pero hubieron unos que sí creyeron y se unieron a Pablo y a Bernabé. Ahora la pregunta es, la palabra apóstol, ¿sabe qué significa usted, verdad, hermanos? Significa mensajero también. Y usted sabe que en la escritura, en este pasaje, la palabra apóstol y a veces se usa en un sentido técnico y en un sentido no técnico. En el sentido técnico es el apóstol en sentido técnico, en su posición. Un mensajero del Señor, etcétera, etcétera, con todas las credenciales. Y está en un sentido no técnico, como aparece en Filipenses 2:25. Vamos a ir un momento, solo para darles otro ejemplo, porque me pareció que era importante que pudiéramos tener la respuesta a esa pregunta, porque es cierto, Pablo fue el último apóstol, pero ahí dice apóstoles a Bernabé. ¿Qué pasó aquí? Mas tuve, Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Esta palabra mensajero aquí también es apóstol, en el original. En el sentido no técnico, es un mensajero. ¿Qué están haciendo ambos? Pablo, y es la misma palabra que aparece aquí. Pablo y Bernabé son mensajeros de Dios. En ese sentido es que se usa la palabra apóstoles aquí. ¿Ok, hermanos?
Muy bien. Ahora, aquí hay un complot luego. Punto número D. Hay un complot para matarlos, para asesinarlos. La cosa fue muy hermosa en el sentido de que mucha gente, gentiles y judíos, vinieron al Señor. Y por un lado había gran gozo aquí en Iconio para Pablo y para Bernabé. Recordemos que ya Juan Marcos había que se había ido. Y por otras partes de la Biblia usted va a ver qué dice Pablo: Demas me ha desamparado y se fue a Tesalónica amando este mundo. Desgraciadamente a veces va a pasar. Que no nos pase a ustedes y a mí, ¿verdad, hermanos? Sigamos adelante siempre, hermanos, en el Señor. Bueno, Juan Marcos abandonó, él regresó a Jerusalén. Más adelante él se vuelve a unir al grupo y qué bueno, que recapacita, ¿verdad que sí? Y Dios da oportunidad siempre, hermanos, de que regresemos, porque Dios es un Dios bueno, hermanos. Y bueno, a pesar del gozo de la gente convertida, los judíos quisieron matarlos. Y la cosa aquí se pone dura, ¿no? Se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Así que el versículo 6 dice: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí, escuche, ahí está el secreto. ¿Ahí qué hacían? Predicaban el evangelio. Muy bien. Ellos estaban predicando la palabra de Dios y se dieron cuenta que los iban a matar. Así que huyen. ¿Quién era el que estaba guiando a esta gente? Desde un inicio lo hablamos. El Espíritu Santo era el que estaba marcando la pauta desde el capítulo 13, en los primeros versículos, y en el capítulo 13, versículo 4, cuando zarpan, es el Espíritu Santo quien les da la ruta. Y es el Espíritu Santo el que les dice que huyen. Pero aquí es donde está el secreto. Retirada, y escuche esta nota, no necesariamente es indigno cuando significa mayores resultados en otro lado. Amén. Ahí está la respuesta. Y cuando usted va aquí, se da cuenta que ellos salen de acá de Iconio. La obra en Derbe y Listra es el punto número 2. Y ahí hay grandes resultados. Una cosa es huir porque tiene miedo, y otra cosa es huir porque el Espíritu Santo le dice: salga de ahí, pero en otro lugar habrá grandes resultados. Ese es el secreto y esa es la prueba de cuando uno se mueve en el Espíritu Santo, hermanos. Ahí está. La obra en Listra y Derbe. Esa va del versículo 7 al versículo 21. Así que escapan de Iconio, hermanos, y van a Listra, unos 32 kilómetros al sur. Claro, en el mapa se ve tan pequeño, hermanos, pero eran kilómetros de kilómetros de kilómetros. Y otra vez, ¿cómo fue posible este viaje? Lo venimos hablando hace días, y el domingo el hermano Pastrana, sin haber yo hablado con él sobre esto, lo enfoca. ¿De dónde consiguen ellos para todos estos viajes? ¿Cuánto dura usted recorriendo 32 kilómetros? Solo para mencionar este trazo, pero vienen navegando, eso costaba dinero. Atraviesan todo Chipre, eso cuesta dinero. Se montan en Pafos en Chipre para ir a Galacia, eso cuesta dinero. Llegan a Talía, ese puerto, aunque la Biblia no lo menciona, pero es el puerto que está ahí en Pergue, en Panfilia. Eso cuesta. Y son kilómetros de kilómetros de kilómetros recorridos, y en esos kilómetros hay que ¿qué? ¿Sabe? Este mes bajó la promesa misionera
Ahora en febrero, mucho, mucho. Y la gente dice, mis hijos tenían que comprarles el uniforme. A los hijos de los misioneros también hay que comprarles el uniforme, hermanos. Nunca lo olviden. Siempre, hermanos, téngalo presente. La obra de Dios no se detiene porque ustedes y yo tenemos gastos. Ellos también necesitan nuestro apoyo allá para que sus vidas continúen. Y ahora, todo esto, hermanos, se debe a que la iglesia, como lo habíamos explicado, los despidió. Les dio su bolsita, les dije la semana pasada, sus moneditas, para que pudieran hacer esto. Tomó meses, hermanos, meses, semanas. Y había que comer, había que pagar alojamientos, había que viajar. He perdido un fresquito y una galleta en alguna gasolinera, ¿verdad? Si lo trasladamos a nuestros días. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Qué hace usted cuando va por un lugar caliente? Y usted va con aire acondicionado, por cierto. Pero aún con todo, ¿qué hace usted allá en la 27? Y si me oyen, me mandan algo porque les estoy promocionando el lugar. ¿No se baja usted, hermano? Y se compra un fresquito. ¿No lo hacen, hermanos? ¿Estoy mintiendo? ¿No cree usted que los misioneros también y sus familias? No podemos fallar en la promesa misionera, hermanos. Tenemos que seguir. Bueno, así que cuando salen de Iconio, van a Listra y luego a Derbe. Y ahí son 32 kilómetros hacia el sur. Vamos a correr, hermanos, porque les dije que íbamos a empezar poco a poco acá. Versículo 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y se oye tan rápido de leer, pero oiga, sin carros, no habían carros, no había motos, todo era a pie o en carretas si fuera el caso. Eran horas, eran semanas de viaje, ¿verdad? Muy importante. Pero ahora llegan a una región rural. Si usted ve el mapa, Antioquía, Pisidia, Iconio, eran ciudades muy importantes, podríamos decir. Pero cuando usted ve el mapa y llegan a esta región, es una zona rural. Y aquí cambia algo, hermanos, porque estamos estudiando el libro de Hechos, dijimos, para que repasemos y aprendemos cuál es el patrón para hacer la obra de Dios, ¿verdad que sí? Aquí cambia algo. Vamos al punto A. No cambió. Cambió la forma de entregar el mensaje. No es igual, hermanos, abrir una iglesia en un lugar rural, y la persona que va a un lugar rural debe saber que si quiere tener éxito con esa gente, debe hacerse igual a ellos. Uno no puede llegar a un lugar a menospreciar a la gente de ese lugar. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no, hermanos? No podemos llegar a ese lugarcito. Si Dios lo lleva a un lugar, uno ama ese lugar con todo el corazón y se hace de ese lugar. Si quiere tener éxito. Y usted puede ver aquí el patrón, versículo 7. Y allí predicaba el evangelio. Qué interesante. Bueno, aquí usted puede ver, hermanos, que el equipo misionero predicó el evangelio, pero con una metodología diferente. Anteriormente habían estado predicando el evangelio a judíos que conocían la ley,
que conocían el Antiguo Testamento, pero ahora estaban predicando en esta región, Licaonia, estaban predicándole a gente pagana, supersticiosa, y tenían que adaptarse a la audiencia, por así decirlo. Un pueblo rural. Muy importante esto siempre, hermanos. Vamos al versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. ¿Por qué? Porque era un pueblo rural y la cultura griega, romana, no los había envuelto tanto, todavía conservaban sus lenguas. Así que hablaban casi que podemos decir los dos. Y bueno, tremendo, hermanos. Perdí el versículo, hermanos. 11, gracias. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y esa es la razón del por qué Pablo todavía no se ha dado cuenta, ni Bernabé, lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque hablaron en qué lengua. Y Pablo no sabía y los escuchó. ¿Y qué será? Aquí tenemos un milagro en primer lugar. Un hombre cojo nacimiento era cargado. Y aquí están ellos predicando. Y aparece este gran milagro, hermano. Bueno, pero ahora viene el error. Viene el error. Cuando este señor fue sanado, la gente con entusiasmo, estaba equivocada, pero entusiasmada, y habló en su lengua nativa, licaónica. Dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los licaonicenses pensaban que eran Zeus y Júpiter. El sacerdote de la ciudad, ya lo habíamos leído. Tengo que leerlo, hermanos, si no vamos a perdernos. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, otra vez, no son apóstoles en sentido técnico, sino en el sentido de lo que estaban haciendo de mensajeros. Bernabé y Pablo, ahora sí, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y noten la forma de hablarles. Los argumentos cambian un poco aquí. Ya Pablo no está hablando con gente que conoce la ley, sino con gente que no conoce, y él modifica la metodología guiado por el Señor para llegarle a esa gente. Y ahora dice: al Dios vivo, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 16. Y en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar por sus propios caminos, si bien no se alejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese ese sacrificio. Aquí es donde yo les dije a ustedes, hermanos, que debemos tener cuidado cuando llega la bendición de Dios y querer nosotros aprovechar la bendición de Dios para la gloria personal. ¿Quién está bendiciendo este viaje, hermanos? Es Dios. ¿Por qué? Aquí, hermanos, aquí. ¿Por qué está Dios bendiciendo? ¿Por qué vienen obedeciendo al Espíritu Santo? Porque han perseverado a pesar de que sea difícil, porque no han abandonado a pesar de las amenazas, porque siguen firmes, porque quieren seguir, porque no sueltan la cosa y entonces Dios bendice. Pero cuando hay bendición, hay un peligro. Hermanos, Dios ha bendecido mucho esta iglesia. Yo se los digo. Cuidado. Cuidado, hermanos. Porque Dios acomoda, Dios quita cuando quiera. Y esta iglesia debe estar muy agradecida con Dios y debe darle a Dios la gloria por todo. Amén. El orgullo es una de las cosas que Dios más aborrece. Y el orgullo es un pecado tan sutil. Porque no se trata de fornicación, no se trata de adulterio y no se trata de que usted huela a humo o a licor. Está aquí adentro y se piensa y ahí madura y ahí se fermenta adentro donde nadie lo ve, pero Dios sí. Y debemos siempre tener mucho cuidado. Hay que aprender a manejar dos cosas, dijimos. La oposición, la persecución, agarrarse de Cristo y seguir. Y por otro lado, cuando llega la bendición, hay que saber manejarlo. ¿Cómo? Dándole a Dios la gloria de corazón por todo lo que Dios nos ha dado. ¿Tiene usted un buen matrimonio? Ah, es que yo he sabido. Ha sido Dios, mi hermano. Sus hijos se le portan bien. Dele la gloria a Dios. ¿Tiene usted un buen trabajo? Dele a Dios la gloria. Amén, hermanos. Muy importante. Esta gente sabía manejar la oposición y sabía manejar la bendición. Porque aquí en este momento el apóstol Pablo pudo haber dicho, aquí yo me voy a montar mi imperio. Nos dicen Júpiter y nos dicen Zeus y nos dicen toda esa cuestión. Imagínense, voy a montar mi propio templo y la gente viene y yo aquí soy un semidios. Pero no perdió la perspectiva de quién era, un siervo de Dios, que Cristo es el Rey, que Dios es el Señor. Y no dejó que hermanos, hay que luchar con esto. No permitamos que el diablo siembre en nuestro corazón la errónea, falsa idea de que lo que tenemos es por nuestra capacidad. Es siempre porque Dios es bueno, hermanos. Siempre. Nosotros somos hombres, igual que ustedes dicen el 15. Los venimos a anunciar a ustedes el evangelio del Dios vivo. No somos nosotros, es Dios. Y dice que apenas lograron. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y entonces vemos a los mensajeros, vemos a Pablo y a Bernabé haciendo lo correcto, obedeciendo al Espíritu, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad? Predicando el evangelio con fervor, ¿verdad que sí? Siendo constantes a pesar de todo, amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero los problemas siguen. Porque en el versículo 19 vemos a un grupo de judíos que viajan 160 kilómetros
sin carro. Usted dice, ah, no, no, no. Recuerde, hay que irse a la época, sin carro. ¿Qué esfuerzo más grande hace la gente a veces para Satanás? ¿Cómo la gente se esfuerza para Satanás, hermanos? Para el mundo. ¿Cómo le echan ganas? ¿Cómo gastan recursos para apoyar la mentira? Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Vaya al mapa. Están en Listra. Si usted ve el mapa, Iconio está arriba y Listra está arribita a la izquierda. De ahí se une un grupo de judíos que viajan 160 kilómetros aproximadamente y vienen solo a alborotar y a empañar y a embarrialar y a impedir que la obra de Dios se haga. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué clase de apedreada le dieron a Pablo, hermanos? Al punto que pensaban que ya estaba muerto. Esa es la razón, hermanos, del por qué esta gente logró tanto. Esta gente no se detenía, a pesar de. ¿Viene usted cansado los miércoles? Muchos vienen de sus trabajos, yo lo sé. Hay que seguir, hermanos. Tiene problemas en la casa, tiene problemas en el trabajo. Hay que seguir, hermanos. Hay que seguir fieles al Señor. Por eso lograron tanto. Porque a pesar de, Pablo dijo en Gálatas, capítulo 6, versículo 17, yo llevo en mi cuerpo las marcas. ¿Recuerdan? Vamos a leerlo corriendo. Y ya casi termino, hermanos. Y vamos a dejar el regreso a su iglesia madre para la próxima vez, si el Señor así lo permite. De aquí en adelante, Gálatas 6:17, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y algunos creen que se refiere a las cicatrices, porque esta es la primera vez que Pablo saborea en carne propia el precio de haberle dado la vida al Señor. Y nos tiene que costar algo, hermanos, el cristianismo. No para salvación, no. Cristo salva gratuitamente y Él lo hizo todo. Pero el cristiano que no está dispuesto a pagar un precio debe examinar si realmente es algo. Porque esta es la señal del discipulado. Yo no lo digo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Dígame, ¿qué significa la cruz? Posibilidad de muerte. Pensando que estaba muerto, lo dejaron, lo arrastraron. Sí, ahí va la cabeza. Ya lo habían apedreado todo. Dice que lo arrastraron como un trapo, hermanos. Pero me gusta el versículo 20, pero rodeándole los discípulos. Voy a hacer una pausa ahí. Qué bendición este grupo de gente que está viendo lo que sucedió con Pablo, pero con todo. Y este es lo que yo les digo, hermanos. Un cristiano verdadero, alguien que ha nacido de nuevo, no niega su fe. Y se reúnen alrededor de él. Posiblemente hasta estaban hablando dónde enterrarlo. ¿Qué hacemos con Pablo? Se identificaron con Pablo, a pesar de. Pero rodeando a los discípulos, vea lo que pasa aquí. Se levantó y renunció.
Dice así. Entró a la ciudad. ¿A cuál ciudad? De la que vienen de darle bonito. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Por qué? Porque en Derbe había que seguir haciendo lo que Dios los había mandado a hacer. Amén. Predicar la palabra de Dios. Esto a mí me demuestra, hermano, lo que es Dios de milagroso y de bueno con sus hijos. Cuando la iglesia de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le ayuda. Usted sabe lo que es levantarse después de semejante apedreada. Oiga, yo me imagino que a usted le duele todo, pero él se levanta. ¿Quién hace este milagro? Dios lo hizo, hermanos. Dios le dio a Pablo la fuerza de levantarse. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en el corazón de Pablo la renuncia no era una opción. Y cuando Dios ve una iglesia que tiene ganas de seguir a pesar de, Dios le ayuda. Y cuando Dios ve a un cristiano que quiere seguir a pesar de, Dios le ayuda, hermanos, porque Dios está con nosotros siempre. La pronta recuperación de Pablo se hizo evidente no solo que se levantó y entró a la ciudad, sino que al día siguiente se pega otra caminada hacia Derbe. Así como termina. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Más kilómetros. Allá en Derbe, punto número E. Aquí pasa algo maravilloso también. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer ¿cuántos discípulos? Hermano, léalo conmigo. Al contar 3, 1, 2, 3 y de hacer. Vea la bendición de Dios, hermanos. Esa es la bendición de Dios cuando el cristiano quiere seguir. Dios lo bendice. Se paga el precio, hermanos. Pero Dios bendice. De hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y otra vez va a seguir a Iconio y Antioquía. ¿Qué hizo Pablo? Fue a Derbe. Al día siguiente que lo apedrearon, se levantó y se fue y llegó allá. Por favor, de la pantalla principal de la lección. Y ya casi termino, hermanos. Ahí. No, perdón. La que, como empezamos. Aquí está, gracias. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que había en el corazón de Pablo cuando al otro día iba para Derbe. Aquí toma sentido. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y Dios le ayuda, Dios lo bendice, Dios lo sana, le da fuerza en los pies, porque Dios sabía que Pablo iba a seguir y hacen muchos discípulos. Qué bendición, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando la iglesia no renuncia. Eso es lo que pasa cuando un cristiano no renuncia. Dios se encarga, hermanos, de hacer su parte. Y volvieron, dice, a Listra, donde lo apedrearon. ¿Por qué volvieron? Porque había un grupo de cristianos que cuando pensaban que estaba bien, que estaba muerto, lo rodearon. ¿A qué regresaron? A compartir la palabra, a confirmar, a animarles, a hacer una mini campaña, como usted quiera verlo. Y luego suben a Iconio, porque ahí también había discípulos, a confirmarles, a exhortarles a que siguieran, y luego Antioquía de Pisidia, donde tuvieron mucha oposición de los judíos, de donde habían venido ese montón de judíos a estorbar la obra de Dios. Y miren,
por todo lado, hermanos. Este es el mensaje que yo encuentro en el libro de Hechos primordialmente. Si la iglesia está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga, hermanos. Y luego la semana que viene vamos a ver el regreso a casa. ¿De dónde salieron ellos? De Antioquía de Siria, de esa iglesia. Ahora ellos, terminando su viaje misionero, regresan a la iglesia enviadora a contarles lo maravilloso que fue el viaje. ¿Cómo lo sé yo? Termino. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No vinieron a quejarse, no vinieron a llorar. ¿A qué llegaron? Contar las maravillas, el gozo, la bendición, amén, hermanos, de ser parte de la obra de Dios. De esto hablamos la próxima semana. Si Dios lo permite, gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa. Pedimos tu bendición para este tiempo de invitación. En Jesús oramos. ¿Quién acá dice no tengo a Cristo? Hoy es el día. Hoy es el día. Levante su mano, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Mis hermanos, entonces para ustedes y para mí, estamos formando una nueva generación de gente que se está acostumbrando a no venir los miércoles a la iglesia o a venir. Depende de ustedes y de mí. Estamos levantando una nueva generación de gente que apenas la cosa se pone difícil, abandonan o siguen. Depende de usted y de mí. Estamos marcando un precedente para las nuevas generaciones. Aprendemos a manejar la oposición y aprendamos a manejar la bendición. ¿Cómo? Dándole a Dios la gloria. Trabajando, dándole fuerte, hermanos. Y Dios se encarga. Dios hace su parte. Si gusta, puede orar conmigo. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir a tu casa y Señor, síguenos enseñando a través de este libro tan lindo, tan maravilloso. ¿Cómo es que se hace tu obra? Con ese ímpetu, con esas ganas, con esa determinación, con esa dependencia de su espíritu, con esa convicción. Ayúdanos a ser así.